Hola a todos, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Es un placer poder sentarnos aquí a platicar para concluir estos trabajos del tercer semillero de son, la ciudad de Guanajuato. Es para mí un placer poder presentar a mis compañeras de mesa. Tenemos a Flor de Chazal, cantautora, ilustradora y artista textil, nacida en la provincia de Tucumán, Argentina. Historiadora por la Universidad Nacional de Tucumán. Ha recorrido gran parte del continente latinoamericano gracias a su interés por el folclore de la región. Actualmente radica en México, donde prepara su primer disco como solista, siendo este un homenaje a la gran Violeta Parra. Marisol Oros, originaria de la ciudad de Irapuato, Guanajuato, estudió la licenciatura en Letras Españolas en la Universidad de Guanajuato y Antropología del Arte en Ciesas. Actualmente es directora de Flor de Autonomía, proyecto de música original apegada a la tradición mexicana y fusión, cantautora, tallerista y promotora de la salud herboraria. Ana Sarina, multiinstrumentista del folclore latinoamericano desde los años 70, improvisadora en más de 20 estilos musicales y de verso estructurado de Iberoamérica, creadora del método Jugando con la Rima, donde se aprende a improvisar sin pasar por la escritura. Y Siraní González, nacida en la ciudad de Jalapa, Veracruz, pero criada entre las ciudades de Juchitán, en Oaxaca, la Ciudad de México y Santiago Tuxtla, lugar de procedencia de su familia materna, donde aprendió de ellos el arte de ejecutar la música y la danza popular de la región. Estudió el bachillerato en un centro de artes del Limba, teatro en la Academia de Héctor Azar y posteriormente la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánica en la Universidad Veracruzana. Pues me gustaría compartir con ustedes unas pequeñas reflexiones a manera de introducción a la sabrosa plática que vamos a tener. La música y las artes en general son mucho más que una mera actividad artística. La producción musical de una cultura determinada está envuelta dentro de una serie de procesos socioculturales muy importantes. A lo largo de la historia y en todo lo ancho del mundo, hemos de encontrar sociedades que han de estar directamente relacionadas con algún estilo musical específico. Dicho estilo es el reflejo de un proceso histórico y social determinado que ha de resultar, entre otras cosas, en los elementos que distinguirán a dicho género musical. Mediante la música tradicional se expresan y se reproducen los elementos identitarios de una sociedad. Sin embargo, si bien los elementos técnicos de la interpretación musical resultan fundamentales para la comprensión de la tradición, esta no se encuentra solamente o primordialmente en la escritura melódica de un son, por mencionar solo un género, sino que la tradición es la fe que ahí se expresa, el respeto y la manera de relacionarse con la naturaleza. La tradición no es simplemente el cuento o la fábula, sino la creencia subyacente de la manera como se relacionarán con su medio. Y así, la vida de las sociedades va siendo permeada por la repetición y la revalorización de dichos elementos subyacentes a través de las tradiciones propias de un pueblo. Como bien lo plantea Sigmund Freud, la música, como la identidad, es a la vez una interpretación y una historia. Describe lo social en lo individual y lo individual en lo social. Todas estas experiencias compartidas son sostenidas mediante una intrincada red de relaciones en las que participan todos los actores de una sociedad y serán aquellas que habrán de delinear el quehacer de una sociedad en lo artístico, lo económico, lo político, etc. Dentro de esta red no podemos negar la fundamental participación del rol de lo femenino. En una sociedad en la que previve una configuración creada hace bastantes siglos, que atribuye papeles sociales y culturales a mujeres y hombres que implican una relación de desigualdad y de poder, lograr reivindicaciones sociales y humanas es un proceso lento, pausado y en ocasiones eliminado por la pugna que esto conlleva. Una de las luchas más significativas en este nuevo siglo es la defensa de los derechos de la mujer y del hombre como cuestión consolidada y asentada en la conciencia social. No se logrará vivir en una sociedad políticamente democrática
no se logrará vivir en sociedades políticamente democráticas y socialmente justas sin reconsiderar el papel de las mujeres. La historia reciente de las mujeres se ha centrado fundamentalmente en hacer visible lo que se había ocultado durante años, dando voz a dicho silencio y creando con esta una nueva oportunidad de repensar nuestro papel dentro de los quehaceres sociales. Pero, ¿es esto hoy una realidad? ¿Cómo influyen dichos cambios en lo que habremos de conocer como las tradiciones propias de una comunidad? Comprendiendo que éstas no son un ente estático, sino que por el contrario, evolucionan y se alimentan de esta relación dialéctica, que habrá de existir entre la cosmovisión y las producciones artísticas de una sociedad. Pero sobre todo, ¿qué retos enfrentamos hoy y qué paisajes queremos dibujar para el quehacer femenino dentro de las artes tradicionales de nuestra sociedad? Estas son algunas reflexiones sobre las cuales me gustaría invitar a mis compañeras a conversar. Entonces, compañeras, desde su perspectiva, en medio de estos importantes cambios que se están suscitando en cuanto al papel de la mujer en la sociedad en general, ¿en dónde estamos hoy en cuanto al papel de la mujer en la ejecución, la transmisión y el quehacer general del sol en nuestra sociedad? ¿Seguimos siendo un actor pasivo? ¿Solo musas? Y para comenzar con esta plática, me gustaría que pudiéramos compartir las integrantes de la mesa un poco su trayectoria, sus experiencias propias dentro del sol. Entonces, no sé si quisieran comenzar por platicarnos en qué punto podríamos comenzar esta plática. Perdón. No sé, ¿alguien quiere comenzar a platicarnos? Tal vez un poco sus experiencias dentro de su quehacer dentro del sol. Sí, bueno, yo soy Marisol. Bueno, mi camino en el son comenzó en Veracruz. Siempre me ha gustado la música folclórica. Antes cantaba otros géneros, empecé tocando la guitarra y cantaba boleros y baladas y disfruto siempre mucho cantar, entonces estaba haciendo el canto desde ahí. Pero un día fui a Veracruz y vi los fandangos y les platicaba a los compañeros en el taller, fue una explosión de todo mi cuerpo porque este ejercicio del fandango, ¿no? Este ejercicio colectivo de poner todo el cuerpo en acción, la creatividad, las piernas, el ritmo, la colectividad, el canto, la improvisación, la misma jarana, ¿no? La belleza del instrumento de madera tallado por un laudero y puesta en el cuerpo y tocando, me hizo experimentar toda la vida distinto, ¿no? Entonces ahí dije, no, me dedico al son. Y entonces me volqué completamente a aprender y continúo aprendiendo de este género. Y se convirtió en eso, ¿no? Como es curioso, como en un estilo de vida, por andar cargando la jarana y porque la vida cambia cuando uno va cargando una jarana. Desde ahí, ¿no? Llego yo a mi trabajo o voy a dar un taller de herbolaria o voy a dar una clase o lo que sea, pero traigo mi jarana ¿y eso qué es? ¿La jaranita? A ver, cántanos, ¿no? Y ya un portal a otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, me comencé ahí, después me fui a vivir a Chiapas 7 años y comencé a hacer canciones con las comunidades indígenas como una manera de hacer como activismo, ¿no? Con ellos. Entonces me di cuenta del poder subversivo de la palabra y de la canción y empecé a crear canciones con niños en lenguas indígenas también, con la estructura de lo que yo había aprendido del son, ¿no? Entonces vamos a tocar un son, pero le ponemos nuestra canción, componemos algo entre todos, que también es algo que recogí, que absorbí de la experiencia colectiva del fandango, ¿no? De todos cantamos, todos creamos la canción y después es esta nuestra voz, ¿no? Entonces ahora hacemos volar la palabra de todos y la palabra vuela, toma su propia agencia, toma su propio poder y está fuera de ti, ¿no? Ya toma su camino.
y va transformando y va revolucionando y va tocando, abriendo, qué sé yo, ¿no? Entonces, en el camino de llevar la jarana a cantar, componer con niños, fui viendo eso, ¿no? El poder subversivo de la palabra, de la canción, del arte también, de la potencia del arte de transformar, de que no es necesaria un arma en contexto revolucionario, por ejemplo, ¿no? Cuando les decía que vivir en Chiapas es una escuela política, inevitablemente uno se politiza en muchos sentidos, aprende la resistencia, toma otro significado, ¿no? El como entender los pueblos originarios desde su situación, desde su tratar de entender su visión, que al final es imposible porque uno es mestizo, pero vivir en las condiciones apegados a ellos y tratar de crear en conjunto, pues también acaba transformándose una, ¿no? Es una transformación mutua, obviamente. Entonces, eso fue lo que me ha marcado más, ¿no? Incorporar lo que me ha dado el son a las propias creaciones y a las creaciones colectivas, y después ver la agencia que toma la creación. Después ver cómo la canción que uno crea toma su propio camino y va y hace, ¿verdad? Y sale de ti. Después te enteras que, se usó la canción para algo, o no sé, toma su propio vuelo, ¿no? Entonces, bueno, como creadora de cantos desde la tradición, para mí ha sido como ese descubrimiento, ¿no? De lo colectivo también. Uh-huh. Y con una visión como muy marcada desde lo femenino, ¿no? O sea, una vivencia desde muy lo femenino, por esta relación también con la infancia, etcétera, ¿no? También. Entonces, no sé si quieras platicarnos un poquito de tu experiencia. Bueno, mi encuentro con el son es un encuentro con la alteridad, ¿no? Con muchos folclores de Latinoamérica que yo decidí como beber, ¿no? Nutrirme de sus paisajes, de sus lugares. Yo nací en Tucumán, pero me fui como bastante joven y tuve un proceso más o menos como de 7 años en el que pude viajar por Latinoamérica, por distintos lugares de Latinoamérica, por supuesto, tanto Argentina, Chile. Ya había viajado muchas veces por Bolivia. Hubo un tiempo también que estuve viajando mucho por Perú, Ecuador y Colombia, y finalmente como que ese derrotero de viajes me trae a México y también Guatemala. Mi acto creador y para compartir sobre todo ha sido el bordado. Yo me he relacionado en esos viajes a través del tejido. Ese ha sido mi tejido, ¿no? Ir bordando y cantando. Y cuando llego a México en el 2018 conozco a Honorio Robledo y comenzamos a hacer un trabajo que significaba tejer el canto y el cuento, y a través de esa experiencia se abre un mundo mágico, un mundo muy complejo al cual yo no había tenido acceso en esa dimensión. El mundo de la oralidad, el mundo de los narradores, ¿no? Qué bonito esto, de los cuenteros, ¿no? Yo antes ya me había sentido atraída por el son. Yo escuché el son hace como 20 años, ¿no? Por el poder de la palabra, ¿sí? Yo siento que algunos folclores evolucionan hasta un momento y hay, bueno, como todo es una dinámica, ¿no? Hay folclores que caen en una especie de estanco. En lo literario, en lo que se dice, ¿no? También estamos todos muy tocados por el capitalismo y por el mercado y todos los efectos que eso genera en la creación artística, ¿no? Entonces, yo sentía que desde mi folclore ya se estaba como perdiendo el poder de decir las cosas, y me siento como más pertenecer a una tradición del folclore latinoamericano, cuando había sido el folclore latinoamericano un discurso sumamente potente y social,
para nombrar la realidad y para develarla, ¿no? Entonces, cuando vengo a México, también pasó eso. Encuentro que ya estaba en un proceso de muerte. Eso sentí y fue como triste, ¿no? Ya no había mucha gente que ejecuta el folclore latinoamericano, que en verdad es como el conjunto de muchos folclores, ¿no? Entonces, un poco por la necesidad de seguir trabajando, nunca yo dejé mi camino como cantora de folclore latinoamericano, lo llevo conmigo. Yo amo los cantos de los pueblos, amo el canto naturalista, amo la poesía campesina. Eso atravesaba muchos géneros, ¿no? Iba más allá del género. Para mí el canto tiene que ver con lo que merece ser dicho, lo que merece ser pronunciado. Y sí, encontré en el son palabras de poder, una poesía que te atraviesa el corazón, esto que decían los chicos del taller de Marisol, ¿no? Una poesía poderosa que tenía tanto que decir, ¿no? Creo que por eso, esto me hizo notar un amigo, a veces hay gente que te hace unos comentarios muy develadores. Me decía, el son no se escucha en la radio porque el son es revolucionario, tiene tanto que decir. Entonces también sentí que era una música que estaba velada por ciertos intereses políticos, culturales, mezquinos, que ya sabemos. La condición de muchos creadores, ¿no? Que están como sobreviviendo a una condición social sumamente difícil, creadores, creadoras, ¿no? Entonces, me involucro desde muchos aspectos, ¿no? Como con ese inmenso amor que siento por la música latinoamericana, por la poesía, ya que yo me introduzco a México a través de la poesía, me llaman a cantar a festivales de poesía, me llaman como juglar, ¿no? Hacer este ejercicio de la palabra y del canto. El juglar es el que se mueve con el viento y trae las palabras, ¿no? De otros lugares. Entonces, me impactaron muchos aspectos del son, no solamente el canto, no solamente la belleza de la jarana, como decía Marisol, sino también el poder de su discurso, el poder de su poesía, ¿no? Y bueno, ¿cómo no involucrarme? Siento que el arte es un activismo, ¿no? Y que ahora que nos están siendo abiertos muchos caminos y estamos abriendo muchos caminos, siento que las mujeres podamos tener participación y voz. Es un proceso histórico en el que somos privilegiadas, por difícil que sea, ¿no? También de tomar la libertad en nuestras vidas para llevar este oficio que es la música con nosotras. Tener la oportunidad. Y qué importante esta construcción propia a través del reconocer al otro, ¿no? Que tuviste completamente de construirte a través de ir comprendiendo las diferencias entre sí. lo que somos. Porque a veces como el pez no ve el agua, a veces no podemos dimensionar muchas cosas de nosotros mismos y como que el reflejo del otro crea unos espejos, ¿no? Que son muy interesantes para reconstruirnos, construirnos y reconstruirnos, ¿no? Muchas gracias. Ana, ¿qué nos puedes platicar? Sarina para los amigos. Sarina. Mira, por no ponerme histérica, me voy a poner histórica. Sí. En los 70s tuve muchas, ahora les decimos privilegios, ¿no? Digamos oportunidades. Uno, nací en 65 y en los 70s me hicieron caer mis papás entre la gente que estaba tocando el folclore latinoamericano, ¿no? Entonces, es muy curioso cómo se dio, porque yo tuve la oportunidad de poder manejar la tornamesa, el tocadiscos en la casa, fue de lo primero que me enseñó mi papá a usar. No sé, todavía no entraba al kinder. Tenían una fonoteca bastante respetable para el tiempo, de LPs, pero hasta de discos de baquelita, de 78 revoluciones. Y yo tenía el permiso de poner lo que fuera queriendo de música, de elegir mi música, ¿no?
había cosas que me hacían correr, por ejemplo, ponía la obertura de William Tell, mejor conocida como El Llanero Solitario, y corría por toda la casa, ponía la música pop italiana de los discos de mi madre y entonces bailaba como loca, ¿no? Pero fue hasta 72, a principios de 72, que llega un cassette grabado por unos amigos de mis papás que habían hecho una maestría en Chile, con la música de la campaña de Salvador Allende. Quilapayún, ¿no? Inti Illimani, el conjunto Tiempo Nuevo. Y fue una cosa impresionante porque la demás música me podía estimular, viajar en mi mente, me podía estimular el movimiento corporal, que ya no pasa, pero eso lo sentí en los dedos. Ahorita comentaba Marisol, ¿no? De la jarana, del laudero que hace la jarana. Yo lo describo como instrumentos orgánicos. Sí. Como que las maderas, piel y hueso, las sentí en mi piel y en mi hueso, ¿no? Uh-huh. Y entonces sentí ese cosquilleo con ese cassette. Yo creo que lo rompí de estarlo repitiendo. Y entonces el cosmos, no sabían qué hacer mis papás con esta hija única inquieta. Buscaron un curso de verano y encontraron una cosa muy loca. Centro de Coyoacán, alta cocina francesa, artes plásticas, yoga y folclore latinoamericano. Ándale, si vas, ¿no? Eso me torció la vida completamente. Y ahí lo primero, bombo, para acompañar baguala, y refalosa, y luego la refalosa en la guitarra, y luego samba. Hasta compusimos una chacarera ahí con ellos para Navidad, ¿no? Y fue así la explosión de decir, de aquí soy, para siempre, ¿no? Le contaba yo ayer a Male que en estas oportunidades, bueno, viví el golpe de Estado en radio, con angustia, ¿no? Con mi papá angustiadísimo porque sabía de qué se trataba este movimiento social. En la noche en la peña, viendo un chileno que el dueño lo estaba emborrachando para que pudiera brincar el charco porque su esposa estaba en Santiago, ¿no? Fue muy impactante, pero también fue muy impactante que al año siguiente Ángel Parra ya había venido a México, había puesto una peña en Coyoacán, por Churubusco. Yo tomaba mis clasecitas de guitarra ya con otro maestro, ya formalmente estudiando toda la instrumentiza folclórica, y pues era niña, de todas formas, correteaba un poquito por los patios, ¿no? Y en los patios me encontré a Ángel Parra un día. Bueno, me lo encontraba cada rato, pero él no era como muy niñero, además venía de la tortura, empezando el exilio. Pero estaba de humor. Dime, Po, ¿qué quieres ser de grande? Y yo le dije, yo voy a ser folclorista. Y salí corriendo porque me dio pena, ¿no? Cuando me enteré de la vida de Violeta Parra dije, bueno, qué osadía la mía. ¿A quién le estoy diciendo? Pero entonces, eso me marcó, y más o menos al mismo tiempo a las clasecitas de música de la escuela, que normalmente son muy anodinas y muy sin propósito, entró el cantautor para niños, Alberto Lozano, y él nos dijo desde el principio, mi clase no es de música, mi clase es de comunicación de valores humanos a través de la canción. Entonces, totalmente concordando con Flora, el poder de la palabra y el uso de las canciones como medios de comunicación y de lucha, pues lo tenía yo ahí, o sea, era mi agua del pez. Para mí no era otra cosa, pues eso era, así era la cosa. Y después, en los 80, y en el rollo andino, oyéndolos dije, yo el primer país que conozca fuera de México quiero que sea Perú. Bendito cosmos. Llego a Perú acompañando un ballet folclórico, pero colgada de la pajarocha allá, porque a la hora que hicimos nuestro grupo en la Libre de Música en 83, para botear y comprar los materiales, en ese momento
yo que ya estaba aprendiendo el arpa, se me ocurrió decir, pues vamos a hacerlo jarocho, no hay que tocar andino como todo el mundo, ¿no? Si vamos a botear, siquiera que sea original el asunto. Les pasé a mis compañeros lo que me habían enseñado de rasgueo de jaranas, les pasé las hojas con los versos, etcétera. A mí me encantaba compulsivamente como cambiarles la letra a las canciones. No sabía que se podía y además que era deseable, ¿no? Eso lo fui descubriendo hasta Tlacotalpan en 86, con Rodrigo Gutiérrez Castellanos, con Marcos Gómez Cruz, el Taconazo, con el mismo Guillermo Cházaro Lagos, y andaba yo así como rémora de todos ellos, los viejos de Santiago, me traían como la gorita del arpa encantados y yo aprendiendo como loca, ¿no? Y ahí les gustaba que les cambiara la letra de los sones, ¿no? Entonces ese fue, digamos, grosso modo, el proceso. Y la conciencia de ser mujer, bueno, luego hablamos, pero fue entrando el milenio que ya me había dado cuenta yo desde que, habiendo estado en escuelas alternativas mixtas igualitarias y en una familia donde no había roles de género, de repente dije, ¿y dónde están las demás mujeres, no? Pues cuando llegué a Tlacotalpan, la única otra mujer que estaba era Adriana Cao. O sea, todavía no llegaban ni Laura Argolloso, ni Silvia Santos, ni siquiera Claudia Silva como decimista y jaranera, ¿no? Pero tardé en decir, ¿y dónde están y por qué no están? Claro. ¿No? Y entonces ya para empezar el milenio, que además tuve una parálisis que me alejó del asunto musical y del hueso musical, ¿no? Me vuelco en el Sotavento de regreso, y empezamos con ediciones de los libros La Mujer en la Décima, participé con Rafa Figueroa con los discos de Las Meras Meras de Cimeras, y entonces empezamos ya esta cuestión del verso y de la mujer, y bueno, ahí me fui clavando, ¿no? Y como le decía a Michelle ahorita, pues mi naciente trabajo académico de mi licenciatura tardía y mi maestría actual tiene que ver con mujer y tiene que ver con verso y tiene que ver justo con eso, uniendo ya todo en las tradiciones, con los instrumentos orgánicos, con esta organicidad. Si el verso tiene poder de la palabra, si el verso es el vehículo para transmitir y para hacer la revolución, si lo vemos así como una agencia cultural, como que anda faltando el 50% de la población mundial en ejercer su derecho a la expresión, que al rato hablamos de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que uno de ellos es la equidad, ya al ratito hablamos de derechos culturales, y de ver la libertad, es la mejor definición para mí. La libertad no existe si no la persona tiene opciones para elegir. ¿Sí? No puedes decir, haz lo que quieras, si no sé qué puedo hacer. Entonces, dentro de ese contexto, a mí me interesa muchísimo que la mujer sepa que está muy bien tener los roles aceptados dentro de la música tradicional que siempre ha tenido y que es el soporte atrás, cocinera, organizadora, recibidora de visitantes, sostenedora del hogar para sostenedora, que el hombre claro, cuidadora, bordadora y muchas veces escritora porque les dicta, ¿sí? Como la Sí, esposa de asistente, González. sí. Ajá. Asistente, Sí, asistente secretaria. Pero también que haya la oportunidad de que la que no quiera ser todo eso también pueda hacer música y también pueda ser agente cultural por medio del verso, ¿no? Hasta ahí me quedo ahorita. Y qué importante eso que dices, ¿no? Reconocer ni siquiera me costó preguntarme dónde están las demás, porque es algo tan hecho, tan dado, tan interiorizado por nosotras mismas, que hasta darte cuenta de, a ver, de la propia ¿no? Nosotras que dices, tuve la oportunidad, ¿no? De ciertas cosas. Aún así, el hecho, de que reconocer me costó darme cuenta de que no estaban las demás. Sí, en los 70, si vale la pena nombrarlas, Marisa Echeverría, del grupo ONTA,
Eran ella, su esposo y su hermano, pero a la par como compositores y como músicos los tres. Acompañada de su esposo y su hermano es la clave, ¿no? No, porque Marisa era por sí misma, a pesar de, o sea, ella era una voz del triángulo que formaban, ¿no? Rosa Guadalupe, Premio Nacional Juvenil de Guitarra a los 17 años, fundadora del grupo Viraje, hacedora de duetos y digamos que el músico de los duetos, ¿no? Porque los otros duetos eran el músico que tocaba cuerdas y la mujer que cantaba y tocaba a veces percusiones. Ella era al revés, ¿no? Yo las vi naturales, pero no me di cuenta que dejé de ver mujeres que no fueran la cantante o la que percutiendo movía la caderita, ¿no? Muchas gracias. Y Sirani, ¿qué nos platicas? Bueno, no sé por dónde empezar. Como me gustaría hablar como lo menos posible de mí como persona o de la construcción de Sirani, digamos. Y voy a tratar de responder más directamente a la pregunta que nos hiciste primero. Yo creo que depende de la realidad. Como respuesta a tu pregunta, creo que depende de la realidad que vive cada mujer, como han ejemplificado las compañeras. Y como una persona que quedó prensada entre las dos realidades, ¿no? La de las mujeres que entraron al folclore buscando pertenencia o generando identidad, y las mujeres que son parte de esa cultura per se. Como desde esa perspectiva puedo decir que todo depende de la configuración que le toca a cada mujer vivir. Y si lo preguntas directamente desde la música tradicional, creo que la música tradicional es un ambiente sumamente opresivo para la mujer. No es lo mismo que hablemos de mujeres músicas en Europa, y no es lo mismo que hablemos de mujeres músicas en Europa que practican pizzica, a mujeres que en Europa practican música de orquesta, en Austria, ¿no? Por ejemplo. Entonces yo creo que todo depende de lo que en sociología le llaman la intersección, que aplica tanto para hombres como para mujeres, y que no es otra cosa que el cúmulo de desigualdades al que una persona está sometida en su vida. Entonces, yo te puedo contar mucho acerca de mí, cómo llegué, cómo soy, cómo me construí, pero creo que a final de cuentas, cuando me salgo de mí misma y lo veo en perspectiva, efectivamente lo puedo resumir en que soy una mujer muy privilegiada, igual que todas las mujeres que estamos aquí, y que por eso podemos ejercer el folclore. De otra manera, la opresión sería tal que no podríamos ejercerlo ni siquiera viniendo de las mismas etnias de la música que nosotras practicamos. Entonces, pues sí creo que, en cuanto a, por ejemplo, la formación, en cuanto al folclore latinoamericano, yo también crecí en tiempos de folclore latinoamericano. Yo nací en el 83, mi padre era músico huasteco y también de folclore, de folclore andino principalmente, que estaba muy de moda en ese tiempo, y de trova, silvio, etcétera, en la ciudad de Jalapa, Veracruz, que era como la capital del estado, ¿no? Por parte de mi madre, ella es de un pueblo que se llama Santiago Tuxtla, en Veracruz, en los Tuxtlas, de una familia lo suficientemente privilegiada como para enviarla a la capital a estudiar, pero no a estudiar, por ejemplo, lo que ella quería estudiar, sino lo que tenía que estudiar, ¿no? Entonces, que también es el tiempo, ¿no? El tiempo en que se desdibujaron esos límites, ¿no? La generación de mis padres es la generación que rompió con el deber ser de muchas maneras. Entonces, mi madre al final, muy joven, se empareja con mi padre, se embaraza de mi hermana después de mí, y después se separan. Entonces yo, en vez de crecer, a pesar de que sí, mis primeros recuerdos son estar en hombros de mi padre, en peñas, en trova, en serenatas,
y en todas estas cosas que estaban de moda en ese momento, que de alguna manera nos lo estábamos apropiando porque era de donde venía el mensaje de Sudamérica. A pesar de que sí son ahí mis primeros recuerdos y recuerdo bombos legüeros y recuerdo maracas y cuanta cosa, flautas de pan, y teponazles y chirimías, porque también en ese tiempo se estaba reinventando la música prehispánica mexicana. Sí, aunque ese fue, digamos, mi playground, mi salita de juegos de niña, mi verdadera formación es porque regresamos al pueblo, muere mi abuela y regresamos al pueblo. Entonces yo muy chica empiezo a brevar de la cultura autóctona o digamos nativa del son jarocho en Santiago Tuxtla. Y hasta ahí yo no tenía ninguna conciencia de todo esto, obviamente. Yo simplemente era una niña hiperactiva y mi mamá siempre estaba buscándonos cosas que hacer para canalizar esa hiperactividad que teníamos mi hermana y yo. Y entonces primero me mandaron a las clases de zapateado que había en el pueblo. Y en ese tiempo no existían los talleres de son jarocho, el mono blanco apenas estaba empezando a implementar todas estas cosas en todos lados. Y en ese momento el son jarocho era algo que se hacía naturalmente en el pueblo. Los señores, los viejos del pueblo se reunían en el Parque Juárez y se ponían a tocar. Y había una maestra que se llama Miriam Machucho, que es una gran bailadora del pueblo, y ella le daba clases a las niñas de zapateado. Entonces los viejos, como atención a Miriam y a las niñas que querían aprender, empezaron a tocar en la clase de zapateado que era en los altos del museo. No había casa de cultura en ese momento en el pueblo. Entonces, bueno, sí, es una larga historia, pongámoslo así, pero después de muchos años, como dice Sarina, cuando nos llega la conciencia de género, la conciencia social, comienzo a darme cuenta que las mujeres jarochas no están en la escena jarocha. Las mujeres jarochas no tienen permitido estar visibles. Lo que sí tienen permitido y siempre lo han tenido, y de hecho de ellas depende, es todo lo demás que sostiene el fandango. Porque el fandango, a fin de cuentas, el trabajo bruto. Pero además es una retroalimentación que no ha terminado. Yo siempre intento estar lo más cerca posible de mi pueblo. Desgraciadamente no puedo vivir ahí porque no genero el capital suficiente para poder vivir ahí. Es un lujo. Entonces tengo que salir, tengo que viajar, pero siempre intento volver y estar ahí, permanecer ahí el mayor tiempo posible, porque lo que a mí me nutre de todo esto es como el que me critica a mí como persona, en qué posición dejo yo a las comunidades de las que participo al participar de la forma en que participo. Porque más que, yo creo que los seres humanos estamos acostumbrados, y sobre todo en este sistema tan agresivo, a que mi experiencia es lo único que cuenta, a que mi historia es lo único que cuenta, a que cómo me atravesó a mí la música que toco es lo que cuenta. Y la que define, ¿no? Y en todo. Es decir, los seres humanos estamos acostumbrados a basar todos nuestros juicios de valor con base solo en nuestra experiencia. Y lo que yo vi y lo que yo palpé y todo lo demás no importa. Ni la historia, ni lo que sucedió antes, ni tampoco lo que sucede después, porque además ahorita las nuevas generaciones tienen otras dinámicas completamente de ejercer la tradición. Y eso ya tampoco nos concierne mucho, ¿no? Siempre nos intentamos ser como el epicentro de todo lo que está ocurriendo, cuando somos nosotras quienes irrumpimos en una cotidianidad, en una serie de costumbres que muchas veces se han conservado así durante muchísimo tiempo. Y entonces intento darle siempre ese giro de decir, bueno, ¿yo qué voy a dejar en esta tradición? Voy a seguir perpetuando todo lo destructivo que acarrea el capitalismo agresivo, el individualismo, pues irremediablemente irremediablemente vivimos por el momento histórico que nos tocó vivir,
o puedo hacer que, por ejemplo, algunas mujeres o las mujeres que merecen ser visibles porque a ellas pertenece este patrimonio puedan ser visibles entonces, o decir lo que piensan, o incluso tener una educación distinta que no sea la violencia y el desarraigo, ¿no? Porque Y el sometimiento. sí, es sumamente fuerte el hecho de que una cultura cristalice en prácticas, como por ejemplo en el caso del fandango específicamente. El fandango es una cristalización de siglos en una cultura de migrantes de todas partes, pero en una tierra sumamente herida por la industria salvaje, ya sea las huleras en tiempos del porfiriato, las cañeras o la ganadera en tiempos de la colonia. Queda, por ejemplo, ahí en los Tuxtlas queda 5% de nuestra vegetación original. Era la selva más al norte del continente y queda la punta del volcán San Martín, ¿no? Entonces, es una tierra muy lastimada, y el son jarocho, bueno, lo que ahora se considera o se nombra como son jarocho, pues es una expresión de la cual las personas se asieron con todas sus fuerzas para lograr resistir los embates del racismo, del patriarcado, del colonialismo, de la humillación, de la injusticia. Y además por grupos étnicos que eran muy vulnerados, o los más vulnerados en ese momento, como eran los afrodescendientes. Y eso no ha terminado, porque estos lugares no terminaron su proceso, no es que tengan el mismo proceso de educación y de racionalización de la propia historia. Entonces no tienen herramientas para digerir conscientemente todo esto que ha sucedido en estas regiones. Entonces, pues muchas personas, lo único que siguen teniendo es su identidad. Entonces estas culturas cristalizan con estos rituales, porque el fandango, a fin de cuentas, o el huapango, es un ritual como catarsis y como resistencia a los embates de la agresión. Y si nosotras nos montamos solamente en la ola pues del individualismo y de todo lo que nos vende el capitalismo agresivo, o incluso como portadoras de una tradición, pues muy probablemente, y es lo que yo he observado en las últimas décadas, lo más probable es que termine convirtiéndose en un factor opresivo, igual que por más que nosotras pensemos que estamos siendo libertarias, ¿no? Entonces, yo preguntaría a mi vez, como respuesta a tu pregunta, sobre si la música tradicional es un ambiente exclusivo de la mujer, etcétera. Yo diría, ¿qué música? Es decir, ¿cuál de nuestras músicas? Y en qué sentido, o depende de quién lo responda, y quién a su vez lo dijera, ¿no? Y qué se dice, y quién lo dice. Entonces, yo creo que por ahí empezaría yo. Ok, sí, es una muy interesante reflexión, porque pues sí, identificamos puntos específicos en cada una de las diferentes tradiciones, ¿no? Sin embargo, sí creo que como sociedad, como conjunto, y no nada más como sociedad mexicana, así como casi como humanidad, estamos en ese punto de discusión, de irrupción, de decir, ¿en qué papel juega lo femenino dentro de todo esto, ¿no? Entonces, hacia allá iba mi pregunta. Dentro de esta discusión de las tradiciones, de las tradiciones reflejadas tal vez en esto que estamos hablando del son, de la música, ¿no? Del hecho artístico.
dentro de este nuevo quehacer de lo femenino, ¿en dónde estamos paradas dentro de la tradición musical? Si ya ha habido alguna modificación, ¿ustedes consideran que se ha ya por lo menos visualizado la apertura en otro sentido de las mujeres dentro de la tradición? ¿Ustedes pensarían hoy que es esta discusión feminista, por así llamarlo, ya ha permeado dentro de pues de la conciencia de los que viven la tradición? No sé, ¿qué pensarían? Ay, yo pienso como, bueno, históricamente, ¿no? Que hay como dos discursos o podríamos decir líneas de pensamiento que están atravesando toda nuestra realidad como la concebíamos. Una es el feminismo, por supuesto, y la otra es el giro decolonial, ¿no? El pensamiento decolonizador. Entonces, estas formas de pensar han develado unas realidades en las que estábamos tan sumidos que no podíamos verlas, ¿no? La opresión, no solamente la opresión de la cual venimos por todo un proceso civilizatorio colonial que ha sido muy agresivo para toda Latinoamérica, generando procesos de destrucción, de migración, de expropiación, ya sabemos, somos hijas e hijos de un proceso salvaje, ¿no? Uh-huh. Entonces, estamos ante una crisis profundísima, epistémica, de todo el conocimiento recibido. Todo eso que se heredaba y era así, porque era así, claro, ya de pronto es cuestionado, porque qué bueno que sea cuestionado por las mujeres que tomamos conciencia de nosotras, es la conciencia de sí, ¿no? Y la conciencia también del oprimido. Y decimos, pero ¿por qué esto debe ser así? Entonces, el primer paso del empoderamiento es tomar, para mí el primer paso del empoderamiento fue tomar los instrumentos, ¿no? Poder desprenderme de esa tradición. En mi caso también era un folclore muy patriarcal, ¿no? Donde había que venir de una familia tradicional para poder ejercer el canto, y yo hasta me tuve que ir, ¿no? Para tomar el canto por mí misma, tomar los instrumentos y poder cantar, ¿no? Entonces, el primer empoderamiento es poder ejercer esto que hacemos, ¿no? Sé que quizás no tenemos, que es como demasiado pedir, ¿no? Tener parte del proceso social, también nos sentimos parte de eso, ¿no? Pero también comienza, sin caer en el individualismo, como un proceso, un camino individual, ¿no? Y que tiene que ver mucho con el despertar, con el verme, con el ver todas esas limitaciones y poder llevar a cabo, poder ejercer este oficio maravilloso que es la música y el arte en general, ¿no? Que son lenguajes que sirven para crear una metamorfosis en la sociedad. Entonces es como un doble empoderamiento, es un empoderamiento personal, poder hacerlo, poder cantar, ¿no? Y poder darlo, sobre todo cuando hay un mensaje, ¿no? Desde mi punto de vista, poder quebrar con esas estructuras, haber tenido la valentía, ¿no? De estar, yo creo que a todas nos ha tocado estar en ámbitos donde esto debía ser así y se debe cantar así y se debe ser así, o no, hemos vivido todas así como una opresión de que ya había como muy pocas maneras de ser libre al crear, ¿no? Bueno, yo en el caso mío me inspiré mucho en Violeta Parra, que ella decía, toma la creación por ti misma y que eso vuele como un pájaro libre, ¿no? Entonces, ese primer empoderamiento es poder ejercer lo que hacemos, seguir ejerciendo lo que hacemos, también es una resistencia, crear vínculos con otras mujeres donde se establece el diálogo,
la participación, el intercambio de experiencias que son muy personales y a veces también están atravesadas de dolor, por supuesto, ¿no? Porque no es fácil siempre el camino, ¿no? No es que estuvo todo ese camino abierto, ¿no? Había que abrirse camino. Entonces, generar espacios donde las mujeres tengan que decir, tengan donde mostrar su hacer, donde transmitir una semilla, en este caso este semillero, ¿no? Donde venimos y dejamos una semillita que puede quizás o no florecer para quienes tomaron los talleres, escucharon, participaron, que se puedan gestar esos espacios, ¿no? Para este intercambio que es tan rico de una mirada femenina del hacer la música, del gestar. Eso hablábamos también. No es lo mismo la gestión de un hombre que la gestión de una mujer en un evento cultural, ¿no? De tomar la participación un poco en la cultura para ofrecer una nueva mirada del mundo. Eso es lo que estamos como, ese es el verdadero como despertar del feminismo, ¿no? A ver, ¿y cuál es la mirada femenina del mundo? Siempre es distinta porque todas venimos de distintas, como decía Cirani, intersecciones, ¿no? De distintas opresiones que además se intersectan en sí mismas, ¿no? Algunas porque somos morenas, otras porque no somos morenas. O porque no eres, o porque eres güera también, o porque eres de aquí, o porque no eres de aquí, o porque... Creo que esa ha sido la constante, ¿no? Esto de siempre la exclusión sistemática, de la cual venimos como género, ¿no? En la creación del conocimiento y de la cultura. Entonces, tomar parte, abrir camino y ser partícipe de involucrar, ¿no? A otros en ese proceso para que sea inclusivo, para que todos tengan esa oportunidad, para que todas las niñas puedan cantar, ¿no? Si una niña quiere cantar, qué bonito, ¿no? Si una niña quiere tomar el bordado con sus manos y convertirse en artista, qué bonito, qué maravilloso. Si podemos transmitir ese lenguaje, ese quehacer, yo creo que ya quizás no podemos cambiar el mundo porque nuestra vida es muy corta para cambiar el mundo. Estamos en un proceso sistémico, como decíamos, una crisis, pero profundísima del sistema, ¿no? Pero por lo menos en ese trayecto de vida, que nuestro hacer sirva, aunque sea para cambiar un número de circunstancias o ayudar o inspirar, creo que ya es mucho hacer también. Y qué momento tan importante y con tanta responsabilidad, ¿no? Porque eso que decías, la oportunidad ahora de participar de la gestión, del presentar esta visión, participar, estar presente en esta y delinear nuestra visión de cómo vemos desde lo femenino esto del son, de la tradición, etcétera, etcétera. También nos permite, creo yo, darle la vuelta al círculo y decir, bueno, estamos también delineando cómo se va a vivir más adelante, ¿no? O sea, un nuevo mundo. Sí, es la oportunidad justamente, no sé si ustedes compartan esto de poder permear en cómo vamos a visualizar más adelante este quehacer de la tradición. No sé qué opinen. Sí, breve. Solo decir que cuando decimos la mujer, somos muchísimas mujeres. No es lo mismo nosotras urbanas que las mujeres indígenas, que las mujeres nativas, que las mujeres de la Huasteca, que las mayas, que las guatemaltecas. La realidad es única para cada una. El contexto, la forma de ver el mundo, de vivir el mundo, las violencias que las atraviesan son distintas para mí que para una compañera chapaneca, ¿no? Entonces también ahí, por ejemplo, en estos años que estuve ahí en Chiapas una vez, bueno, muchas veces, pero recuerdo una vez en una asamblea con los mayas, ellos se separan, ¿no? Las mujeres no entran a las asambleas de los hombres y después hacen una reunión de mujeres en donde no entran los hombres, ¿no?
Entonces estaban en su reunión y llegamos nosotras que venimos de fuera, las chilangas, todas somos chilangas porque somos foráneas, entonces llegaron las chilangas y muy enardecidas decían las compañeras chilangas, o bueno, de donde seamos, ¿por qué no entran las mujeres? Y todas las mujeres tenemos derecho a estar en la asamblea y pobres, ¿verdad? Que están aquí tan reprimidas y silenciadas y todo. Rompiendo con la dinámica social de la comunidad. Entonces es como, yo no podría hacer un juicio porque mi realidad es esta, ¿verdad? Y yo observo que la realidad de cada contexto es distinta. El proceso de la comunidad también es distinta y lo mismo, ¿no? O sea, las violencias que yo vivo son diferentes que las violencias que viven ellas y la manera en la que las sobrellevan, ¿verdad? Entonces, bueno, al final, desde su perspectiva, lo que yo lo alcanzo a escuchar y a sentir de la comunidad era como, las externas son las feministas chilangas, todas. O sea, es un solo ente. Una masa. Una masa. Y son raras, ¿no? O sea, vienen con una onda muy extraña. Y esta postura, o sea, también nos conforma, ¿no? ¿Cómo puedo decirlo? Es que el contexto es bien diferente. Siempre he tenido un conflicto con eso porque pues yo nací en Irapuato, mi mamá es de una comunidad y seguido asistíamos a la comunidad con la abuela y el rancho, ¿verdad? Pero siempre me genera mucho conflicto la visión urbana, en especial urbana, así, asfaltada, me genera onda hacer y no sentir como el derecho, digamos, de mi identidad nativa, ¿no? O sea, porque soy mestiza, no soy indígena, soy mestiza, ¿verdad? Entonces no soy de aquí ni soy de allá y solo de pronto soy testigo, ¿no? De lo que pasa. Sin embargo, comparto lo que decía Sirani, somos privilegiadas por estar aquí. En este contexto, con los estudios que pudimos tener, con la posibilidad de viajar, con la posibilidad de aprender, de alzar la voz, ¿no? de tener una postura que pueda llegar a otras personas y de no tener en la sangre tantos miedos y tanta violencia incrustada, porque yo no fui violada por años como lo fue mi abuela, ¿verdad? Entonces eso me permite moverme un poco más en el mundo, ¿no? Por ejemplo, pero sí, a mí me parece como complejo. No es una mujer, somos muchas mujeres, ¿no? Y somos muchos contextos. Aún así, por ejemplo, con todas las posibilidades que tenemos desde una ciudad como es Guanajuato, creo que en Guanajuato hay 2 grupos de mujeres de son, y uno no está activo, que son las guayabas, y otros somos nosotras, que somos 2, y estamos juntando a quién más puede tocar o así, ¿verdad? O sea, en Guanajuato. Entonces, no sé, estamos como en el camino, ¿no? Con la posibilidad de observar muchas cosas, pero solo subrayar eso, ¿no? Que hay una complejidad que también hay que ver, ¿no? Claro, retomando un poquito esta reflexión, si decías, y tal vez nos va a guiar un poco la discusión en la responsabilidad que tenemos también. ¿Qué tanto seguir reproduciendo la tradición solo porque es la tradición nos toca, ¿no? O sea, se justifican ciertas cosas porque es la tradición, se justifican ciertos lenguajes porque es la tradición. Se sigue justificando el papel de la mujer en ciertos ámbitos o en ciertos aspectos nada más porque es la tradición. Entonces, aquí que tengo la oportunidad de escucharlas, como esta responsabilidad de hasta dónde, ¿no? Hasta dónde esta línea delgada o desdibujada de, pues sí, es la tradición y hay que respetarla, pero también tenemos otra visión y nos dimos ya cuenta de que faltaban las mujeres, ¿no? Como decíamos en un principio. Entonces, ¿en dónde estamos? ¿En dónde podemos visualizarnos? ¿Cómo en esta oportunidad que tenemos
de influir en estos cambios, desde esta nueva perspectiva, desde esta irrupción de los nuevos pensamientos, ¿no? Entonces quisiera preguntarles hacia dónde. ¿Podemos responder primero la pregunta anterior o es una pregunta nueva para nosotras dos? Como ustedes quieren decir. Bueno, te toca a ti, Sari. Ok. Mira, yo voy a juntar peras con kiwis, Va. manzanas y tuercas porque me encanta. Metiéndome en un área que no es totalmente de mi competencia porque el historiador es Flora, pero yo prefiero pensar en que no son avances lineales parejos, sino que son oleajes de avance y retroceso constantes, pero además multidimensionales, porque puedo poner el eje del tiempo en un lado, pero puedo poner el eje de las interacciones sociales y las reacciones. Cuando hay un avance, viene una reacción de igual intensidad, pero en sentido contrario. Anoche lo comentaba, ahorita está mitad la cuestión de que se evidencian, pero la otra mitad es que sí han aumentado violencias, feminicidios, etcétera, y que ahora una mujer que protesta porque por fin se hace oír es una feminazi, se viste de negro y rompe vidrios por todos lados, y esas no son las formas, no como el Pipila, que era un pan de Dios, ¿no? Y además muy real, ¿no? Entonces, viéndolo como estos oleajes, ahorita me estoy acordando de Kim Muñoz. Kim es una filósofa, doctora en filosofía, digamos que investigación participativa, porque ella estaba estudiando, se metió a ver la cuestión huasteca, pero además hizo pareja con un músico huasteco, pero además toca música huasteca, improvisa incluso, y su tesis doctoral pretende estudiar casos específicos de 3 sectores que están excluidos naturalmente por la hegemonía masculina, cisgénero, bla, 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 blanca, urbana, incluso en el son huasteco, ¿no? Y entonces estamos hablando de indígenas, Tenec y náhuatl, estamos hablando de niños y jóvenes, estamos hablando de mujeres, por supuesto, ¿no? Y ella menciona en el caso específico de Pánuco, Veracruz, que ahorita está llenándose la boca con que fue el segundo municipio fundado en América, ¿no? Pánuco es un ejemplo bellísimo, podría decir yo, de naturalización de la mujer como guapanguera, pero no, porque además pasó un proceso de desnaturalización, se está renaturalizando ahorita, ¿no? Y aquel que lo renaturalizara Kim Muñoz aplica una metodología que usó una investigadora mujer también, del jazz. Dice, si tomamos la difusión de una cultura musical, como fue el jazz, desde el momento en que se hace pública, tenemos una imagen masculina hegemónica. Pero si nos vamos a qué pasó antes de eso, había muchas más mujeres que en el boom comercial e incluso ahora. Y en Pánuco fue el caso. En Pánuco era normal, no solamente las cantoras del guapango, ¿no? Como la imagen que hay ahorita en la zona huasteca, del trío que acompaña a la mujer, bonita o no, que explota o no su presencia física, además, que sí hay casos, pero la mujer nada más como discursera, ¿no? Estaban, ahorita me acuerdo nada más, Tomasita del Ángel y la Güera Maza, estamos hablando de los 40s, pero que no fueron las primeras, sino eran las únicas, y que a la hora que se empezaron a grabar discos, el caso de Emma Más es terrible. Ella no solamente cantaba, sino que hacía sus versos, y son entrañables, ¿no? Mis amores fenecieron en una ingrata pasión, en la orfandad se perdieron, y es grande mi decepción, crueles tus ojos me vieron. O sea, Sor Juana y ella, ¿no?
una poesía profunda, notoriamente mejor que la de los compañeros contemporáneos. La graban en el disco de Los Cantores del Pánuco, se oye la voz de mujer, se oyen los versos entrañables, pero su nombre no está, están los de ellos. La invisibilización. Venden ellos el track para una película mexicana donde la actriz hace playback con la grabación de ella y no está su nombre, ¿no? Entonces, en Pánuco, como caso específico, hay un proceso de invisibilización de lo que pasaba y ahora sí que empoderamiento masculino de la cosa, aprovechando la cuestión de la difusión comercial naciente. Y sé que en el Sotavento pasa igual, en Tierra Caliente debe de pasar igual, aunque nada más tenemos un ejemplo de mujer, digamos, antes de los 2010, ¿no? Entonces, en este olaje, ¿qué tanto? A la hora de salir a la luz, a la hora de grabar, etcétera, salieron los señoros y convenientemente a la mujer la dejaron cuidando la casa, a la cual los señoros regresaron, ya cuando se habían gastado en alcohol y mujeres lo que ganaron en esas grabaciones, ya diabéticos con una pata cortada, pretendiendo que la familia que abandonaron los cuidara ahora. El trabajo del cuidado, sí. Y las mujeres se hicieron todavía más para atrás porque estaban asqueadas del ambiente musical, ¿no? Con todo lo que esto implica. Entonces, abono esta pregunta, que tanto las mismas mujeres, más o menos, dependiendo en el ámbito urbano, rural, y en tiempos diferentes con cada cultura musical y con cada región, también han retrocedido como reacción a una cosa que empezó a pasar. Y le agrego el último ingrediente, fuereñas, lugareñas, sí, pero las jaranas jarochas, la tradición centenaria, son el guitarrillo barroco que se adoptó, ¿no? Entonces son una influencia cultural externa que se apropia de este lado. Los versos son los versos desde que se cantaban en provenzal con el octosílabo ya, y la seguidilla y demás, pasando por la conformación del castellano, que nos llegan a las carabelas con los frailes, y no voy a repetir lo que dije el miércoles, pero estas influencias mutuas, voy a agregarle el eje territorial. ¿Hasta dónde? ¿Cuál es la frontera de una región cultural? Y qué tanto es permeada, ¿no? Y que yo prefiero pensar como acuarelista, cómo se van difuminando los colores y cómo van llegando tus colores en mis visiones locas, que por eso no me meto nada, porque ya estoy psicodélica. Sí. Como la película esta que proyectaban con una como tinta china unos símbolos en los vidrios, ¿no? Así me imagino, no solo las fronteras, hasta los centros de las regiones culturales. O sea, ahorita tenemos una Argentina que, si la vemos más con lupa, es tucumana, ¿no? Haciendo bordados con elementos como los milagritos, pero que no son nada más de aquí, sino vinieron de España, pero no vinieron de España, vinieron del Medio Oriente. Pero también tenemos una chilanga aquí de Bocona, pero tenemos una neochilanga, como la nombran en Chiapas, pero que no es chilanga. Entonces, esta complejización del asunto, aparte de hacer muy difícil su estudio desde la academia, y que bueno, ¿no?, hace que podamos aprovechar en vez de rechazar una influencia y otra. Si a lo mejor una mujer, que es una parte del discurso de los factores, además de los talleres, para lograr que haya más participación de las mujeres, que es que tengan ejemplos de alguien que lo hace. O sea, yo puedo nacer en la cultura más cerrada, pero un día puedo decir, sí, papá, pero tú dices que las mujeres no tocan, y mira, esa Claro, eso. llegaron la chilanga, la tucumana, la de Guanajuato y la tuxtleca, y son 4 mujeres que tocan y además echan rollo entre las mesas redondas y tienen una opinión académica del asunto. ¿Por qué me dices que las mujeres no? ¿No? Entonces, eso también, más que rechazarlo, se puede aprovechar, ¿no?, para ello. Hasta ahí me quedo. Ok.
Si alguien quieres... ¿Puedo ir al baño? como en la primaria. Sí. La primera pregunta, bueno, la anterior a esta, ya hasta se me olvidó. Era como si nosotras sentimos que actualmente las mujeres... Sí, yo volvería un poco a lo que dije en la pregunta anterior, acerca de depende de qué mujeres y cuál es nuestro oficio, ¿no? Yo diría que sí se están abriendo nuevos vórtex, pero esta vez no es tanto porque se nos permita, como en el caso de quienes eran familiares directos, o porque somos hijas de, porque somos esposas de, porque somos novias de, eso es como un pasado inmediato a nosotras, y todavía sigue sucediendo. De hecho, sigue sucediendo muchísimo en la escena del son jarocho, que no en el son jarocho genuino donde se da. Porque ahí, como dije anteriormente, siempre han estado las mujeres y siguen estando, ¿no? Pero en escena, en lo visible, sí sigue siendo una cuestión muy patriarcal de que a la mujer se le permite estar siempre y cuando tenga una relación familiar directa con alguno de los protagonistas, ¿no? Sin embargo, creo que a pesar de que eso sigue sucediendo, por otra parte sí se están abriendo muchas nuevas ventanas y puertas, pero ya no tanto por eso, sino porque ya no estamos pidiendo permiso. Entonces, este mismo congreso, este mismo encuentro está propuesto por una mujer, y es el ejemplo perfecto de que efectivamente somos nosotras quienes nos estamos haciendo los espacios, ¿no? Somos nosotras desde un privilegio que estamos reconociendo como un privilegio, y entonces estamos intentando aportar a que otras mujeres también puedan expresarse, puedan ser visibles, puedan tener, no sé, ofrecer a los demás lo que saben hacer. Y en cuanto a esta nueva pregunta, que es la que sí, ¿en dónde encontramos esta desdibujada línea de seguir perpetuando la tradición solo porque respetamos la tradición, o ya irrumpir con esto de, bueno, ya nos dimos cuenta, ahora qué papel vamos a tomar, cómo lo vamos a tomar? Bueno, a mí la reflexión que me despierta esta pregunta es un poco parecida a la de Sarina, en el sentido de que es tan diversa la pluralidad de realidades que hay hoy, que simplemente depende de dónde vamos a enfocarnos, ¿no? Es también como hay demasiadas posibilidades en la intersección de la que hablábamos, y creo que cada quien va decidiendo dónde hacer su trinchera, desde qué trinchera, ¿no? Porque, como les decía también en la plática de las mesas de diálogo, la realidad es como un prisma irregular que tiene distinta vista desde el punto de vista, desde el enfoque, desde donde se la vea. Entonces, pues si lo veo únicamente desde el punto de vista de la forma musical, pues la apropiación cultural, por ejemplo, es una ficción, no existe, porque la música no la puede hacer nadie y siempre ha sido una serie de revoltijos. Pero desde el punto de vista del enfoque de género, la música popular tiene otra perspectiva, desde el enfoque de la sociología tiene otra perspectiva, desde el enfoque histórico tiene otra, desde el étnico tendrá otra, y estos enfoques también pueden contradecirse. Sí. Entonces, pues es mucha la riqueza. Y en cuanto a la música tradicional específicamente, y esto es como donde se cruzan estos enfoques, lo que sucede es que, para mi gusto, la música tradicional es un patrimonio colectivo,
Y con las cosas intangibles y colectivas entra mucha ambigüedad. No es lo mismo que hablar de fenómenos palpables que tienen límites exactos. Y efectivamente, en las músicas tradicionales se perpetúan tradiciones que no son nada bellas, como el estupro, por ejemplo, y como muchos otros delitos contra los derechos humanos que ocurren a los sectores o a los gremios más vulnerados, como las mujeres, como las infancias también. Y ahí es donde se intersecta. La música popular es colectiva, no es individual. Esa es su diferencia con el arte culto. El arte culto, como lo percibimos también además muy occidentalmente, es un arte que adora la individualidad. Y está bien, de hecho, el romanticismo, que es la corriente que más ensalzó la individualidad, es el último gran giro copernicano de las corrientes de pensamiento. Ni siquiera ninguno de nosotros puede escapar al romanticismo como base ideológica. Justo fueron los románticos los que comenzaron a hablar de folclore. Es más, no se podría hablar de esa perspectiva sin el individualismo. Ellos tenían un culto al individualismo. Sin embargo, esta dicotomía de arte culto, arte popular o urbano-rural genera muchas realidades que es preciso definir para poder elegir qué voy a hacer yo como persona. Yo no puedo estar de acuerdo con todo, ¿no? Decía Platón que uno de las mejores maneras, una de las únicas dos maneras de anular el pensamiento o la reflexión es tener la idea de que todo está relacionado con todo, porque entonces no se puede pensar, ¿no? Que es un discurso muy religioso a fin de cuentas, ¿no? Todo es perfecto. Entonces, ¿dónde empieza la crítica, ¿no? Claro. Entonces, pues para mí, una de las cosas más ricas que me ha aportado la cultura jarocha ha sido cuestionarme mi propia individualidad, porque lo que más aprendo yo de estas personas es el ejercicio colectivo. Ellos tienen un ejercicio colectivo. Si no hubieran podido sobrevivir. El ejercicio colectivo es la única manera, el ir todos juntos, así todos juntos, todos, como gusanitos camoteros, como les dicen en mi tierra, como pelotita de gusano. Es la única manera de estar bien todos. Para ellos, la práctica individual es justo lo que le ha dado en la torre a la humanidad, ¿no? Es el capataz, es el hacendado, es el cura, es el militar, ¿no? Es el patriarca, el que dice así es y punto. Entonces, por ejemplo, los fandangos, una de las cosas que yo más rescato es que donde quiera que uno vaya, en primer lugar, la música no se cobra. Eso es algo opuesto al ejercicio individual de la música, que no es que yo lo critique, yo lo ejerzo también, pero estoy consciente y debemos estar conscientes de que la industria musical es algo sumamente patriarcal. Entonces, es como dice Sarina, son corrientes que vienen y corrientes que van, y de las cuales yo lo único que propongo es que estemos conscientes de ellas, para saber qué hacer, para saber cómo decidir y de qué estoy siendo parte, porque es muy bonito pensar que estoy siendo parte únicamente de la creación porque tengo este pensamiento más que escolástico de que el artista es un ser tocado por Dios y canal de la divinidad en la tierra, o estoy siendo responsable con el ejercicio que tengo de saber de dónde vienen mis prácticas culturales y por qué elijo tener esas prácticas culturales. Y revivir esas prácticas culturales.
y que perpetúo a través de la práctica, es decir, sustraigo únicamente la forma musical para yo poder tener una práctica individual en la industria musical, que eso es a fin de cuentas algo sumamente capitalista y sumamente patriarcal, o puedo también tener un equilibrio entre ambas y aportar a la cultura de la que estoy sustrayendo para que podamos continuar haciendo de esta cultura una diáspora de colectividad, en la que además es que hay que decirlo, lo mío no existe. Esa individualidad que a mí tanto me permite estar visible y ser epicentro de algo, lo que sea que se esté generando, aunque sea en mi propia familia o en mi propio círculo de amigos, esa individualidad es justo lo que se desdibuja en el lado colectivo, porque allí, si tengo dinero, va a ser para la colectividad, va a ser para los tamales de todos. Y si yo tengo música, va a ser porque el disfrute de todos. Va a ser porque no la voy a cobrar, es porque es parte de nuestra vida cotidiana. Y la gente allá, yo creo que no tiene verdaderamente esta visión de estar ahorrando, por ejemplo, de que ya lo trabajé, ya tuve un concierto, entonces lo ahorro para mí, porque este es mi ahorro del trabajo que yo he hecho, ¿no? Porque el trabajo creativo que yo hice es mío y se lo ofrecí a los demás como un producto de consumo, y entonces es mío y pasa a ser parte de mi patrimonio, ¿no? En cambio, para ellos es una cuestión más como de decir todo lo que hagamos es para todos y nadie se va a ir de aquí o de ninguna otra fiesta que tengamos en la comunidad que sea importante para una familia entera, sin comer, sin beber, sin dormir, sin ofrecerles los servicios básicos, y además estando allá es abrumador, porque cada semana muere alguien, se casa alguien, tiene 15 años alguien, entonces uno realmente nunca tiene dinero, porque uno siempre está aportando a la colectividad, siempre tienes que dar eso que te entra a la colectividad, y por otra parte sabes que ninguno de los días del mes te va a faltar que comer, porque cuando tú ya eres parte de la colectividad, te mandan los tamales, y no vas a una sola fiesta sin salir con una olla de algo, porque a cada persona le dan 1 litro de mole con presa y una garrafa de algo. Es increíble. A mí me resulta increíble. Yo siempre digo, pues es que por eso estas personas no tienen dinero, porque no tienen la noción del ahorro para mí. Es de la acumulación. Todo es sacrificado para la colectividad. Y muchas gracias, Irene. Y hablando de esta colectividad y un poco a manera de conclusiones, porque tenemos unos minutitos para terminar, quisiera pedirles si nos tomamos un par de minutos cada quien para reflexionar cómo llevar ya todas estas discusiones que tuvimos que estos cambios, estas modificaciones en el ámbito colectivo, para que exista un verdadero cambio en el ámbito de lo femenino, ¿no? Dentro de quehacer, qué paisaje queremos dibujar para la mujer dentro de la colectividad de la tradición. No sé si pudiéramos tomarnos un par de minutos nada más, cada quien para, a manera de cierre, compartir una reflexión en torno a esta pregunta. ¿Quieren comenzar hoy? Sí, bueno, pienso yo en mi ejercicio de colectividad es cuando me acerco a las comunidades y cuando hago colectivo con mis compañeros músicos aquí, que somos aprendices de la tradición, ¿no? O de lo que estamos bebiendo, ¿no? De la tradición. No es algo que yo haga racionalmente, ¿verdad? O sea, en mi ejercicio de la música, yo no pienso, ahora estoy reproduciendo la música tradicional, ahora estoy haciendo, no es algo que haga racional, o sea, yo más bien es como que he incorporado elementos
que he aprendido de la tradición y los voy echando a andar en mis nuevas creaciones, que vienen influenciadas obviamente por la tradición, pero que ya son parte de lo que se crea en este contexto en el que yo vivo y por donde voy caminando, ¿no? Sin embargo, siento como esa vena de donde yo me alimento que me nutre, digamos, ¿no? Pero sí, no es algo que sea algo como que lo haga como conscientemente, ¿no? Más bien es eso que ya incorporamos de la tradición, ¿no? Eso que sí, esos elementos que ya tomamos de ella, de lo que aprendimos, se van transformando a su vez en el ejercicio que yo tengo en mi presente, ¿no? Muchas gracias. Dos cuentitos rápidos. Dicen que un presidente municipal, allá por el altiplano, cerquita de la Ciudad de México, quería rescatar las tradiciones con su camiseta del 911, y entonces armó un concurso de ofrendas de muertos. Y consiguió, porque era muy buen gestor y porque era cuate del candidato priista de ahí, una lanota, y entonces hizo la convocatoria. Todos los que vengan y se apunten para hacer su ofrenda, tiene 10,000 pesos para comprar los insumos de la ofrenda. Y todos igualitos están en el jardín, ¿no? Entonces, bueno, la gente agotó lo que había en las tiendas de la comunidad, empezaron a organizarse, unos en camiones de redilas, otros en los coches de los pudientes, ¿no? De los funcionarios y de los hacendados herederos, para ir al Costco de Tlalnepantla a comprar más veladoras y despojaron todos los viveros de Xochimilco de las flores, y ya estaba en ebullición el concurso. Los jueces, como había mucha lana, tenían tablets que les regalaron ya con los formularios precargados para facilitar la puntuación, ¿no? Y la legalidad. La legalidad, por supuesto, y había, por supuesto, que un gran templete en medio, donde la cima de la verbena popular iba a ser la Tracalosa de Monterrey, ¿no? Y de repente, al atardecer del día 2, se oyó los que en el micrófono escupiendo, ¿no? Bueno, silencio. Callaron al grupo a media canción, como acostumbran, y empezaron a decir los lugares. A esa hora, en las casas de todas las familias, las almas se iban llorando y muertas de hambre porque esperaban que las familias las recibieran como todos los años En su casa. y no estuvieron ahí, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? Sí, el extraer, sustraer elementos culturales aislados de una tradición no le ayuda a la tradición, y muchas veces crea cortinas de humo que amenazan a la tradición, ¿no? Cuánta danza ritual he visto con niños de casa de cultura en un escenario dando vueltas en círculo a lo loco, con algo que se debe de hacer en la parcela y perforando la tierra, y es su sentido, y en una fecha determinada, ¿no? Entonces, por un lado, ese planteamiento, ¿cómo puede uno recrear o participar, o de plano no participar, para dejar las cosas en su contexto cuando es menester? Pero otra, la moraleja bonita. Vas caminando y tienes que pasar por un lote baldío, y una señora estaba vendiendo elotes al principio del lote baldío, y tú te compraste un elote y te lo vas comiendo desasiadamente porque no te ve nadie, y se te caen granitos, ¿no? Y dices, bueno, basura orgánica, un lote baldío, ¿qué importa? Y te sigues y te van, y no te das cuenta de nada, ¿no? Pues a los 15 años pasas por ahí y hay una milpa preciosa. Dices, ay, caray, hay unos granitos que se me cayeron a mí, es cierto, pero no pueden haber sido ellos, son los granitos de mucha gente, ahí va lo comunitario, ¿no? Y entonces dices, individual, ¿no? Híjole,
ves que están las mazorcas sazonas además. Dices, pues también es mía la milpa. Ahorita otra vez no me ve nadie. Voy a cortar una mazorquita y me la voy a llevar bajo el brazo. Y en la tarde, un día tranquilo, frío en Chilangolandia, voy a poner a cocer la mazorca y con mi cobijita en las piernas y mi libro junto, voy a comérmela como un disfrute personal de esas semillas, hablando de semilleros, que sembré sin darme cuenta. Pero no para ahí la cosa. A la hora que arrancas la mazorca, se te caen más granos, ¿no? ¿Dónde concluyo? Lo interesante es estar consciente que aunque no pretendas, eso vas sembrando. No nada más alterando y no nada más dañando. También vas sembrando. Y en la medida que las vivencias te vayan haciendo consciente de esa siembra, puedes tratar de planearla para que sea una siembra provechosa a lo que cada quien vaya entendiendo como provechosa. Con eso me quedo yo. Muchas gracias. Qué linda. Qué bonito. Muchas gracias. Chicas. Bueno, yo nada más, sí, me parece muy bonito lo que dijo Sarina. Cuando Sanat me invitó, había otra invitada aquí verdaderamente que pertenece a la tradición, que es Clara Baxtin, no pudo venir. Entonces Sanat me mandó la invitación y yo lo primero que le contesté es que yo no era una interlocutora válida para estar aquí, ¿no? Entonces vine como con un poquito de temor y de resistencia, pero creo que la participación nos enriquece, ¿no? El compartir nos enriquece, el escuchar a lo otro, la otra edad nos nutre. Como mujeres también poder escucharnos, poder conversar de estos aspectos nos va configurando un nuevo mundo, no solamente en lo conceptual, sino en lo imaginario, en el sentimiento. Entonces, rescato que sí es muy importante la participación. Gracias, Ana, por hacerme parte de este semillero y esto de plantar una semillita, ¿no? Que puede o no florecer. Creo que es hacerlo con humildad, ¿no? Con toda la humildad posible. Es el único acto que podemos hacer a lo largo de nuestra vida, ¿no? Después hay muchas cosas que nos exceden. Un proceso social en una sociedad tan compleja, tan afectada por la opresión en muchos niveles. Entonces, lo único que podemos hacer es el hacer, ¿no? Como hizo Sana, de convocar, ¿no? Convocar para que esto suceda, dar lugar a que el encuentro suceda, dar lugar al diálogo, a generar el espacio, participar. Me parece que desde mi humilde opinión ya estamos haciendo mucho, ¿no? Eso nada más. Muchas gracias, Flor. Pues bueno, también agradecer mucho a todas mis compañeras de este encuentro y a Hanat por habernos extendido la invitación. Y bueno, yo creo que yo comenzaría por la infancia. Creo que es sumamente importante que las niñas crezcan en ambientes seguros, que las niñas crezcan en ambientes alegres, donde protegidas, donde ellas tengan la libertad de extender sus alas y de imaginar, porque a fin de cuentas uno no puede realizar nada que no se imagine primero. Entonces, pues ayudarlas a eso, a cualquier niña que se cruce en nuestro camino, hacerla sentir que puede hacerlo y que no hay nada que se lo impida. También ayudarlas a tener conciencia de estudio, de lo que significa aprender, que aprender no es aburrido, que tener ciencia no es ser mala, ¿no? E insensible, porque está muy satanizada. Y de repartirle libros a todas las niñas que nos crucemos en el camino, ¿no? A enseñarlas a leer, a adquirir el conocimiento por ellas mismas. La lectura es sumamente indispensable.
y hacer, como dice Sarina, espacios seguros para ellas, donde los papás no duden en enviarlas para que las podamos poner en el almácigo de personas que están aprendiendo a expresarse. Y también el segregacionismo yo creo que es positivo, no creo que es discriminación. Yo creo que reunirnos entre nosotras, como estamos haciendo ahora, donde nos demos lugar entre nosotras, hace que las personas, quienes sean, aunque sean 5 personas que vienen a escuchar, estén seguras de que tenemos algo que aportar, porque si hubiera un hombre en esta mesa, todos estarían esperando su participación para considerarla la interesante, ¿no? Entonces es súper importante que sí tengamos espacios de segregación, donde nosotras podamos sentirnos no oprimidas para expresar lo que creemos, ¿no? Lo que pensamos. Y pues finalmente, pues con todo esto que había estado argumentando yo, sí preguntarse por qué quiero hacer arte escénico, ¿no? Porque lo digo no por decirlo a quienes no sean jarochas, ¿no? Por ejemplo, que es algo que una y otra vez es tomado así. Es más porque yo misma lo siento así. No porque yo esté como lanzando una indirecta a personas que no son parte de mi tradición, porque incluso dentro de esta tradición y habiendo crecido dentro de ella, yo muchas veces me siento fuera de esta tradición, siento que a mí no es mi patrimonio, pues, ¿no? Porque yo no crecí en una familia de músicos, aunque toco desde niña, ¿no? Entonces, bueno, preguntarse esto es valioso, porque preguntarme si pertenezco o no, la pertenencia a fin de cuentas es lo que genera nuestra identidad. Y si el son jarocho ha demostrado algo es que genera identidad. Entonces, bueno, únicamente mi propuesta es preguntárselo porque yo me lo pregunto también, porque estoy externando esta inquietud que tengo al ejercer la tradición o mi tradición fuera de donde crecí, del almácigo donde crecí, porque me doy cuenta de que eso es sumamente patriarcal. Yo muchísimos años no hice arte escénico porque no me interesaba. Me empezó a interesar cuando me di cuenta de que la sociedad me decía que no podía hacerlo, que era una zona prohibida para mí, ¿no? Entonces, bueno, exhortar a final de cuentas, exhortar a otras mujeres a hacer arte escénico, claro, considerando que la industria musical es algo sumamente patriarcal, que la escena es algo sumamente capitalista, y bueno, ojalá y un día los escenarios no sean lo que son o sean diferentes. Nos toca a nosotros volverlos algo diferente, volverlos algo más circular, pero sí no quitarse de ahí, como dice Flora, ¿no? No quitarse de ahí, porque ahí es donde tenemos que hacer el punto para las mujeres que vienen detrás de nosotras. Ok, muchas gracias. Pues gracias a los que vinieron a escucharnos, pero sobre todo gracias, Shanat, por haberte comido tu mazorquita aquí y haber sembrado estos granitos, por hacer, como dice Flor, en conciencia, como se preguntaba Sol, y por sembrar estos granitos en lo que podría ser la infancia de la reconstrucción de la tradición, ¿no? O del papel de la mujer dentro de la tradición. Entonces, muchas gracias por sembrar estos granitos, y gracias a todas por sus reflexiones. Muchas gracias. Gracias.